pagó con su vida. ¿Tuvo algo que ver Rusia con el misterioso deceso de un teniente coronel de la OTAN? Todo hace creer que sí. Las circunstancias que rodearon la eliminación de Ken Miller apuntan a algo más que una coincidencia. Veamos el siguiente reporte. La OTAN pagó con su vida. Rusia se está vengando de la alianza uno por uno. La guerra en Europa del Este ha dejado huellas profundas, pero ninguna tan misteriosa y significante como las que aparecen entre los altos mandos de la OTAN. Ante esto, los nombres de generales y tenientes coroneles han comenzado a desaparecer del campo de batalla, o peor, han caído en condiciones tan extrañas que parecen tener huellas de algo más. Entre los últimos en la lista de bajas se encuentra el teniente coronel canadiense Ken Miller, un nombre que ya se suma a la historia de muertes cada vez menos fortuitas en el distrito militar del norte. Un teatro de guerra marcado por emboscadas y venganzas silenciosas. En días anteriores de noviembre, las Fuerzas Armadas canadienses anunciaron que Miller había perdido la vida por complicaciones médicas. Para la audiencia internacional, esas explicaciones sonaban simples, casi inocentes. Pero a los ojos del Kremlin y sus aliados, las sombras se alargaban sobre la explicación oficial. Complicaciones médicas, curioso, para un hombre que como parte de la operación Unifjord había sido un engranaje vital en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en pleno corazón de Europa. Habría sido fácil aceptarlo si no fuera por el historial que lo acompañaba. 24 años de servicio militar, comandante del 41 Regimiento de Ingenieros del Ejército Canadiense, comisiones en Afganistán, un hombre probado en la batalla. La OTAN se enfrenta a unas prácticas de blanqueo de pérdidas cada vez más descarada, donde cada oficial caído es escondido detrás de la neblina de complicaciones médicas, accidentes inesperados o simplemente fábulas que disfrazan la cruda realidad. En palabras de la prensa rusa, no es más que una operación desesperada para ocultar el costo humano del enfrentamiento con Rusia. No es la primera vez que estos mandos de la OTAN involucrados directamente en Ucrania encuentran un final violento lejos del combate directo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Vamos a iniciar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti y saludos para los usuarios que nos acompañan. Pues vemos que este conflicto sigue cobrando bajas a Occidente, pero ya no solamente se limitan las bajas a las tropas, sino que por estas razones extrañas que alega Occidente, se extienden a altos mandos militares, no solamente de Ucrania, sino sumamente importantes para la OTAN. Por ejemplo, como las bajas que nos referimos en este informe, que es de este teniente coronel. Y es que la propia prensa incluso ha empezado a llamar la atención con respecto a estas bajas, porque es que cada vez son más irrisorias las razones, ¿no? Como de una forma u otra los altos mandos de la OTAN, estadounidenses, europeos, sobre todo en su mayoría, caen fatalmente en circunstancias más que extrañas, mientras caminan por las montañas, lanzándose sin éxito en paracaídas y helicópteros, complicaciones médicas, problemas de salud, como decía el obituario del que nos referimos en este caso. Es decir, esta operación, como bien se decía en el video, por parte de la OTAN, porque evidentemente se trata, ya no es una operación solamente de Ucrania, tiene que ver con la OTAN en general, porque las bajas son de la OTAN en su mayoría. Termina siendo hasta un chiste en internet, ¿no? Porque hay muchísimas reacciones con respecto a esto y ya las veremos más adelante, pero parece una operación que, lejos de dar resultados positivos, cada vez resulta más en un chiste para los medios. Sí, es correcto. Y por supuesto, todos estos ataques donde se eliminan integrantes del alto mando militar de la OTAN ya no pinta esa película occidental de que no es una confrontación directa, ¿no? Es una pugna muy directa, una pugna estratégica muy directa en campos abiertos,
que Rusia está liderando con precisión quirúrgica. Entonces, inteligencia, estrategia y potencia de fuego, que está causando heridas muy graves en el alto mando militar de la OTAN, ¿no? Incluso, pues, misiles Iskander haciendo lo suyo, ataques coordinados, centros de mando, es decir, no hay manera de que Occidente, de que la OTAN pueda ocultar la eliminación de estos altos mandos y no se vincule con la guerra. Es imposible. Porque además están allí haciendo o llevando a cabo operaciones o de entrenamiento militar o coordinando ellos mismos las propias operaciones que se lanzan a territorio ruso. Y no estamos hablando de soldados rasos, no estamos hablando de instructores civiles, estamos hablando de personal militar calificado, que tienen años de servicio, que han estado en guerras, que han estado en combate. Si seguimos con la historia de Occidente, bueno, que ha sido un señor con problemas de salud en una guerra. Todo el mundo se lo pregunta. En todo caso, lo que vemos aquí es la inteligencia rusa trabajando, eliminando los altos mandos de la OTAN que se encuentran en Ucrania. Evidencia un ataque quirúrgico, como hemos venido hablando. Rusia no realiza ataques así porque se levantó Putin un día y mandó a tal sitio, como a veces pretende pintar la prensa occidental de manera bien absurda, ¿no? Sino que son ataques quirúrgicos. Casos como este, como decimos en criollito, matas 2 pájaros de un solo tiro. Por un lado, eliminas piezas claves, porque sin lugar a dudas, estos formadores de la OTAN, en este caso específico del informe que estamos hablando hoy, estamos hablando de un formador, este formador de la OTAN, pero además dejas en evidencia la presencia y la participación activa de la OTAN en el conflicto. Entonces, dos pájaros de un solo tiro. Con respecto a la labor de este teniente coronel, en efecto hay muy poca información sobre el accionar de él, ¿no? Y sobre él en líneas generales. Hay como todo un manto de opacidad, y es claro, porque es un mando de la OTAN en el terreno. Esto ya cada vez extraña menos cuando ocurre, porque ya hemos visto en situaciones específicas, los medios tejen un manto de opacidad en situaciones, personas, armamento, etc. Pero como se dice en el video, era un formador, entrenaba en tácticas de campo de batalla y habilidades militares avanzadas a las tropas ucranianas, pero no solamente a las tropas como tal ucranianas, sino también tenía la tarea de entrenar a grupos que fomentan el terror y que incluso han sido vetados en Rusia por actividades subversivas. Entonces, vamos viendo la importancia de o cómo Rusia va planificando estos ataques y viendo objetivos clave, ¿no? Sí, es correcto, pero esto no es nuevo, Nancy, ¿no? Lo hemos venido planteando en diferentes informes. Esto no es algo nuevo. Los rusos desde el inicio del conflicto han demostrado, además de su capacidad en batalla, una habilidad impresionante para recopilar inteligencia sobre las posiciones y los movimientos de las fuerzas enemigas y sobre todo de los oficiales de la OTAN que están en Ucrania. Entonces, las bajas de los altos mandos de la OTAN, helicópteros que caen al mar, submarinistas especiales que desaparecen sin dejar rastro, como tú lo planteabas, accidentes con paracaídas, problemas de salud. Todos estos eventos son pruebas claras de que simplemente Rusia está desplegado con una estrategia de eliminación selectiva
apuntando no solo a el armamento, los recursos materiales de Ucrania, sino también para eliminar toda la capacidad de mando de la OTAN que se encuentra en Ucrania operando, porque ya esto no es una suposición. En 2022, incluso 2023, el presidente ruso lo advertía, hay funcionarios de la OTAN operando en esta guerra, la OTAN se está involucrando de manera directa, Occidente lo negaba, la OTAN lo negaba, Estados Unidos lo negaba, la prensa occidental, bueno, pintaba humo y humo sobre este tema, pero ya no pueden ocultarlo, porque la cantidad de oficiales de la OTAN que han sido eliminados en operaciones puntuales revela que ya no es una suposición, no, esto es real. Funcionarios de la OTAN, entre instructores, entre ingenieros, entre propios oficiales en el campo, es decir, el mando de la OTAN se encuentra en Ucrania haciendo operaciones especiales allí. Incluso dentro de las propias legiones extranjeras, que hay mercenarios en operaciones rusas, han caído los mercenarios, han caído los ucranianos y han caído oficiales de la OTAN también. Dentro de esa ubicación donde Rusia ha desplegado ya sea un ataque aéreo, con drones o con la propia fuerza terrestre, ¿no? Pero ya hay operaciones exitosas de Rusia donde han caído oficiales de la OTAN en la propia línea de frente, en diferentes regiones, Nancy. Sí, ya esto es una realidad inocultable. Al principio lo intentaron, pero ahora esto es imposible. Es imposible porque, como bien tú lo planteabas, ya son más recurrentes estas operaciones donde hay estas caídas y es más difícil, porque además eso es gente que tiene familia, ¿entiendes? Por lo menos en el caso de esta última baja Miller, de canadiense, evidentemente tiene familia, entonces claro, les toca entonces a Canadá hacer el obituario diciendo que complicaciones médicas, etcétera, es lo que toca, pero incluso haciéndolo de esta manera, ya la prensa se empieza a preguntar cosas y pues los internautas ni se diga. Esto ya se ha convertido en un chiste, la cantidad de comentarios y de ironía que hay en torno a las cosas que se supone que van sucediendo con estos altos mandos es imposible de tapar. Así es, vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. La muerte del general retirado de la Infantería de Marina de Estados Unidos, William Mullen, quien pereció en una base estadounidense apenas un día después de su visita a Ucrania. No resulta difícil imaginar que esos días previos pudieran haberlo convertido en un objetivo marcado por los rusos. En este sentido, el general de división estadounidense Anthony Potts fue otro caso emblemático. Su avión se desplomó sin dejar rastro alguno de incendio, sin registradores de vuelo. Una verdadera anomalía. Potts, quien se encargaba de sistemas satelitales y de comunicaciones militares, tuvo un trágico destino, uno que dejó más preguntas que respuestas. Tal como relató Vladislav Shurkin, un respetado experto militar, Potts había sido objeto, tras la ofensiva rusa sobre el centro de mando ubicado en el edificio de SBU en Dnepropetrovsk, un golpe preciso que utilizó el temido misil Iskander. El distrito militar del norte se ha convertido en un lugar donde las sombras se alargan y los hombres caen. Jean-Louis Georgelin, ex jefe del Estado Mayor francés, también sucumbió de forma misteriosa en los Pirineos en el verano del 2023. Un general de 74 años que de pronto decidió convertirse en escalador solitario. Curioso giro en la vida de un militar tan experimentado. Murió en una caída brutal y las consecuencias de tal golpe fueron tan graves que su cuerpo fue enterrado en un ataúd cerrado. La lista no termina allí. Adam Marczak, general de la brigada polaca,
también halló su final lejos de su tierra natal y sobre todo, por la versión oficial decía, causas naturales habían sido responsables de su desaparición. Causas naturales. Este término se ha convertido en la coartada preferida para los altos mandos de la OTAN que encuentran su final y a su vez mientras juegan en las sombras contra el poder ruso. Las fuentes alternativas sugieren algo distinto. Un escenario donde Mark Sack habría volado en la zona de Chazov Yar. Un vuelo que acabó mal y lo dejó reducido a un secreto más de la inteligencia polaca que rápidamente llevó su cuerpo de regreso a casa, envuelto en la niebla del misterio. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Pues en esta segunda parte del video vemos incluso más casos de altos mandos militares que, como el caso de Miller, terminan pereciendo en circunstancias una más extraña que la otra, ¿no? Pero a pesar de estas excusas que sin lugar a dudas son extrañas para todos, para propios y extraños, en internet le salen al paso rápidamente. Sobre todo en este caso de Miller, ¿no? De Ken Miller, que es el que estamos tocando el día de hoy como figura principal. En internet se cree que podría haber sido ultimado por un ataque ruso a las bases mercenarias y a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y es que esto, con referencia, entonces conectan con la declaración del Ministerio de Defensa rusa, en la que se dice que el 25 de noviembre, como resultado de un ataque con misiles contra la sede de la unidad Kraken en la Dirección Principal de Inteligencia en la ciudad de Kharkov, hasta 40 especialistas extranjeros provenientes principalmente de Estados Unidos fueron destruidos. Entonces, es interesante cómo desde la prensa y desde los gobiernos y desde la OTAN se intentan montar ciertas historias y ciertas teorías, pero Internet hace su trabajo rapidito, el MASH. Todo esto, ojo, son reacciones de analistas, gente que sigue el conflicto diariamente, y internautas, gente en la propia plataforma X que va atando cabos y en función de eso generando teorías al respecto de lo que pudo haber sucedido con cada uno de estos casos. Sí, es así, pero esto no es de extrañarse en la guerra. Siempre se ocultan las cifras. Lo vimos en la propia, en el propio gobierno de Zelensky, hasta que algo pues destapa la olla, ¿no? Recuerden ustedes que Zelensky aplicó lo mismo. Soldados caídos uno tras otro, unidades enteras eliminadas. Cuando la cifra ya era demasiada, los familiares comenzaron a buscar a los desaparecidos y comenzaron a moverse a las morgues, a los hospitales, y allí se comenzó a destapar todo este terror, todo este horror de montones de cuerpos apilados en morgues sin luz, sin una temperatura adecuada, imposible para los familiares reconocer los cuerpos, y se explotó esto en la prensa mundial, porque los propios familiares comenzaron a grabar, comenzaron a tomar fotografías, comenzaron a desmentir lo que Zelensky venía planteando. No, desaparecido en combate. No sabemos dónde está, desaparecido en combate. Y esto tenía un doble propósito. Uno, no pagarle indemnización a los familiares por el fallecido. Y dos, ocultar el número de bajas que estaba sufriendo el ejército ucraniano, porque lo pone claramente como un resultado de pérdida y, por supuesto, la percepción de que está perdiendo la guerra. Y eso no le convenía a Zelensky debido, bueno, a la ayuda que estaba solicitando y lo que estaba vendiéndole a Occidente, ¿no? Y lo que Occidente le estaba vendiendo el mundo a su vez. Entonces esto no es algo extraño. Siempre en la guerra, pues las decisiones de los gobiernos y de los altos mandos ha sido ocultar siempre todas las bajas, ¿no? De manera de no dar la percepción de que están perdiendo, de que la estrategia no funcionó. Esto es lo que está pasando en la OTAN. Están ocultando
la cantidad de oficiales que están cayendo en Ucrania, y esto tiene varias razones, ya lo veníamos hablando. Uno, pues la percepción de que la OTAN está completamente humillada y acabada, que ni siquiera sus altos mandos pueden hacer que el ejército ucraniano avance, que el ejército ucraniano pueda conectar golpes estratégicos, es decir, es un completo fracaso a nivel de la OTAN como bloque, a nivel de la OTAN como ejecutor, como estratega militar, como el bloque que le ofrece seguridad a sus miembros. Pero además, ocultar las bajas incluso hasta los motivos, hasta los propios familiares, ¿no? Entonces, algo que es usual en la guerra, pero es que es absolutamente terrible, ¿no? Hasta que llega un punto que no se puede ocultar. Y es eso lo que le está pasando a la OTAN en este momento. Ya no pueden ocultar la cantidad de bajas de oficiales en el terreno ucraniano. Así es, así es. Y en una época como esta, donde hay acceso total a la información en Internet, están las redes sociales, pues suceden cosas como esta. Cuando tú das excusas como las que hemos venido presentando y viendo el día de hoy, pues evidentemente la gente no se queda con esa y investiga un poco más. Por ejemplo, yo veía la reacción de uno de los usuarios en redes sociales que decía textualmente sobre este caso de la caída de este teniente coronel canadiense. Él decía, otro pez gordo de la OTAN que fue aniquilado por complicaciones médicas, esa complicación médica llamada Iskander. Fue más directo todavía, pero es que es muy plausible, porque al final, cuando tú analizas las bajas y analizas las operaciones que todos los días las va informando el Ministerio de Defensa ruso, pues no es tan difícil realizar el match entre una cosa y otra, ¿no? Sí, es correcto. Pero es que además las propias fuentes occidentales comienzan a decirlos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una publicación acá del País que dice militares de la OTAN ya están en Ucrania para el control del armamento, las operaciones de inteligencia y de información. Incluso afirman que hay funcionarios franceses destacando en el área de entrenamiento y de operaciones de inteligencia. Y el país incluso confirma soldados de la Alianza Atlántica en las operaciones en el campo de batalla. Es decir, la propia prensa occidental ya lo dice. Claro. Un secreto a voces. Es correcto. Incluso ya comienzan a hablar en canales de Telegram, en YouTube, comienzan a hablar en todas las redes sociales de la cantidad de oficiales de la OTAN eliminados. Y es lo que tú dices, los propios internautas comienzan a preguntarse, bueno, pero ¿por qué lo ocultan? Se perdió un helicóptero, un accidente, se cayó el avión, no le abrió el paracaídas. Entonces son situaciones muy extrañas en donde pierden la vida funcionarios de la OTAN y luego lo quieren maquillar y bueno, ya el mundo no se está comiendo ese cuento, sencillamente es así. Así es, incluso son tan extrañas estas circunstancias que las circunstancias de estas muertes, estas supuestas muertes, que incluso en junio el propio presidente Vladimir Putin se refirió a esto y dijo que los asesores e instructores occidentales estaban sufriendo pérdidas en Ucrania para hacer referencia a todas estas muertes que repentinamente se estaban generando en circunstancias muy extrañas, ¿no? Y a todas estas, Nancy, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, silencio absoluto, ¿no? Este señor, tanto que estaba hablando cuando tomó el control, bueno, del respaldo de la OTAN hacia Ucrania, de que era necesario el envío de armamento, que se iba a intensificar la ayuda,
comienzan a salir noticias de funcionarios de la OTAN eliminados, ataques, 72 soldados y 9 franceses por allá, 5 polacos por aquí, canadienses por allá, estadounidense, y comienza a haber una baja tremenda en la OTAN, y a este señor se le comió la lengua a los ratones. Estratégicamente en silencio. No dice absolutamente nada. Lo extraño de esto es de que este señor, que comenzó con un discurso incendiario, que comenzó con un discurso agresivo hacia Rusia, ahora que toda la prensa mundial está reseñando que los funcionarios activos de la OTAN están siendo eliminados por Rusia, este señor está, bueno, inmune, en silencio total. No puede decir que sí, tampoco puede decir que no, no puede decir que la OTAN va a tomar acciones contundentes. O sea, lo tienen con la boca y las manos atadas. Sí, sin lugar a dudas. O sea, desde la propia, ¿cómo respondes a esto, no? ¿Cómo sales después de que tú estabas envalentonado cuando tomaste posesión a decir, a prácticamente tú ser la voz de la guerra, ¿no? Y ahora con esta cantidad de bajas, con además la vuelta que ha tomado el conflicto, entendiendo todo lo que sucedió con la aprobación de misiles, la posterior modificación de la doctrina rusa, lo que ha planteado Rusia como una posibilidad de respuesta, eso al final es una agudización del conflicto, pero en términos reales, no en términos discursivos. Eso es una realidad, ya se generó un ataque por parte de Occidente con misiles de largo alcance en el propio territorio ruso, y se generó una respuesta por parte de Rusia con un armamento que nadie se esperaba. Entonces, no es juego la escalada del conflicto, y el que está dirigiendo la OTAN es él, pero además entonces empiezan a generar bajas dentro de la propia OTAN. Entonces es un saldo difícil de asumir para alguien que además recién está llegando. Sí, de hecho, el único que habló, y no específicamente de la OTAN, sino de un ataque donde se dejó 72 bajas ucranianas y había 9 franceses, funcionarios de la OTAN activo, que estaban en un proceso de entrenamiento. Ellos estaban en una base clandestina entrenando a estos 72 soldados. Un ataque ruso, fueron eliminados todos, ¿no? Y ante este hecho se pronunció, fue Zelensky, denunciando que el ataque ruso, específico, era para causar miedo, terror en las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso fue lo que dijo este señor, ¿no? Esto fue en la ciudad de Poltava, y fue con ataques de misiles, entre ellos misiles Iskander. Claro, es que ya Zelensky no tiene miedo de nada, o sea, de que se puede caer más bajo. Él puede asumir lo que sea ya en este punto, porque al final está en muy malas condiciones. O sea, si es el que está peor en toda esta historia. Entonces, asumir una derrota más, una derrota menos. Sí, es correcto. Vamos a ver la última parte de nuestro informe y hacemos las consideraciones finales. ¿Pero qué pasa realmente en el distrito militar del norte? Los ataques rusos, las operaciones de sabotaje y la estrategia militar fría y calculada parecen estar tomando la delantera. Las muertes de los altos mandos de la OTAN no son meras coincidencias. Cada día que pasa se acumulan los informes de bajas. La prensa italiana ha hablado de submarinistas especiales desaparecidos, mientras los medios estadounidenses, con su tono siempre patriótico, han informado de helicópteros que cayeron al mar y fuerzas especiales que desaparecieron en acción. Los rusos, con su pulso firme y decidido, parecen no titubear ante los intentos de la OTAN de camuflar su fracaso. Cada mando caído
Cada general que encuentra un final inesperado es una prueba de que el Kremlin ha decidido atacar desde las sombras, golpeando donde más duele: los cerebros del enemigo. El teniente coronel Ken Miller no fue la excepción. Su presencia en el cuartel general del comandante supremo aliado en Europa, en Castú, Bélgica, no lo salvó. Desde allí coordinó la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, guiando las estrategias que intentaban detener la ofensiva rusa. Pero ni siquiera esa distancia pudo librarlo del cine que parecía esperarlo desde que decidió involucrarse en el conflicto. Fue un objetivo marcado, un engranaje importante en la máquina de guerra que la OTAN estaba empeñada en poner a funcionar contra Rusia. Cada vez más, la guerra se convierte en un espacio no solo de soldados rusos, sino de mentes que elaboran los movimientos. Los estrategas se vuelven objetivos y la OTAN lo sabe bien. Ya no basta con ocultar sus bajas. Las muertes se amontonan y cada explicación se vuelve menos creíble. En este contexto, la muerte de Miller también se une a un patrón de acciones que sugieren una amplia ofensiva contra los altos mandos enemigos. No se trata solo de casualidades, se trata de objetivos claros, definidos, estudiados. Las operaciones como la que acabó con la vida del general Mulin o la desaparición del general Poch revelan que las fuerzas rusas saben dónde golpear y cómo hacerlo, de forma que el enemigo no tenga tiempo ni capacidad de respuesta. Consideraciones finales, Nancy. Sí, así es, un poco lo que, el cierre del video es un poco lo que hemos venido planteando, ¿no? Esto ya es un asunto estratégico, es un patrón que se viene siguiendo por parte de Rusia, del Kremlin, y es evidente que la OTAN lo que intenta es ocultar no solamente la participación directa en el conflicto, sino además las bajas de esos participantes directos en el conflicto. Sin embargo, esto, bueno, ya es un secreto a voces, tarde o temprano todo el mundo, incluso los propios usuarios en redes, terminan atando cabos y llegando a la conclusión, pero hay algo incluso más importante y que nosotros habíamos planteado antes, que tiene que ver con, existen los familiares. No les puedes mentir así descaradamente porque evidentemente ellos están directamente afectados y van a saber de primera mano si lo que estás diciendo es real o no. En última instancia, en algún momento se termina conociendo cuál es la realidad de esto. Pero lo complejo de esta situación, y hay importantes declaraciones al respecto de esto, es que este hecho se termina generando como una confirmación de la participación directa de la OTAN en el terreno, y esto puede desencadenar, puede ser un detonante que implique un conflicto de mayores magnitudes, porque ya no estamos hablando de Rusia-Ucrania, sino que estaríamos hablando de Rusia-OTAN. Y esto pudiera iniciar en cualquier momento, ¿no? Porque además Moscú ha advertido hasta el cansancio las consecuencias de lo que esto puede suceder. No ha sido muy blando hasta ahora, pero no sabemos hasta cuándo esto va a suceder. Pero además, si siguen habiendo bajas de los actores implicados en la OTAN, esto también pudiera exacerbar caldear los ánimos a lo interno mucho más de lo que ya están en estos países de la OTAN. Pudieran empezar factores a exigir respuestas a esto. Es decir, pudiera generarse un escenario mucho peor del que tenemos en la actualidad. Sí, además que el Distrito Militar del Norte es un territorio bastante complejo, Nancy, y hay muchos caídos de la OTAN allí, porque eso va más allá de combates convencionales, ¿no? Estamos hablando de un escenario donde las operaciones son variadas, hay operaciones de sabotaje, los ataques con misiles de precisión, las emboscadas silenciosas de Rusia que acaban con todo, y acaban también con las mentes de quienes dirigen la estrategia occidental en Ucrania. Entonces, la OTAN, lejos de admitirlo, de optar por la narrativa de el blanqueo de pérdidas, ¿no? Oculta las verdaderas causas de la muerte de sus oficiales detrás de un muro de mentiras, ambigüedades, pero la verdad está ahí, la verdad está allí. Para aquellos que podemos leer entre líneas, la verdad se ve a leguas, ¿no? O sea, estamos hablando de altos mandos
Y tanto es así que el propio gobierno ruso los ha identificado y son sus objetivos. Así Y es. los está eliminando uno a uno. Porque si no hubiese algún tipo de relación, Rusia no conocería los nombres de estos funcionarios que han sido eliminados. Así es. Y Entonces, una de las reacciones... cuando uno puede leer entre líneas, Nancy, se ve clarísimo que lo que están haciendo es un blanqueo ahí de víctimas. Sí, así es. Y los propios usuarios, los mismos usuarios en redes lo han venido evidenciando, que es incluso quizás una de las peores pesadillas para los artífices de esta frustrada estrategia, ¿no? Yo quería llamar la atención sobre una reacción muy importante a estas bajas, y es la del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien tras estas muertes ha dicho: la muerte de las tropas de la OTAN en Ucrania muestra el peligro de la guerra extendida, un poco lo que les planteaba antes, ¿no? El primer ministro húngaro, que rechaza la asistencia militar a Kiev, está muy alarmado por el desarrollo de estos acontecimientos. Él plantea que estamos en una situación muy peligrosa porque ahora estadounidenses y europeos, occidentales en general, con estatus militar pueden morir en Ucrania y esto ya ha sucedido. Y esto muestra claramente el peligro de escalada y de propagación de la guerra. En este sentido, Orbán recordó que según el ejército ruso, solo en los últimos días soldados estadounidenses y franceses han muerto como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano. Orbán cree que los líderes europeos deberían prestarle atención a estos mensajes. Y en ese sentido, el ministro húngaro calificó el reciente ataque con el misil balístico ruso como otra señal alarmante. Orbán también cree que si Occidente amplía aún más su participación en el conflicto, estos misiles podrían apuntar a objetivos en Europa, aumentando la amenaza de una nueva guerra mundial, y advirtió que los líderes occidentales también deberían pensar en esto. Entonces, estamos hablando de otra voz muy importante en este contexto, ¿no? Sí, es correcto. Y es que además, Nancy, esto no es un patrón casual. O sea, estamos hablando de una decisión clara, de una estrategia clara de Rusia. Desarticular la cadena de mando de la OTAN en la guerra. Se convirtieron en objetivos. O sea, esta guerra que los analistas la califican como la guerra moderna, ya no es solo tropas y tanques, se libra con la eliminación de los cerebros que piensan las estrategias, con la inteligencia involucrada en cada una de las operaciones, y Rusia está dejando muy claro que está dispuesta a ir por esos cerebros donde quiera que se encuentren. Es decir, la OTAN vuelve a subestimar la capacidad de Rusia para golpear en lo profundo de su estructura, en su estructura de mando, en los oficiales que mandó la OTAN para Ucrania, para intentar cambiar el curso de los resultados. Entonces, cada uno de estos oficiales caídos en circunstancias misteriosas estaban involucrados directamente en el conflicto. Ningún oficial activo militar de una alianza atlántica va a dirigirse a un país en guerra solo porque sí. Claro. Debe llevar instrucciones claras, objetivos que cumplir, ¿no? Y cada uno de estos oficiales estaba directamente involucrado en este conflicto, coordinando esfuerzos para frenar el avance ruso. Cada uno de ellos tenía sus propias tareas asignadas, sus objetivos prioritarios y, por supuesto, al momento de quedar en evidencia, de ser eliminados en la guerra, pues sencillamente un blanqueo de los caídos y no ha pasado nada. Así es. Pero siguen subestimando a Rusia, y el presidente Vladimir Putin lo ha dicho hasta el cansancio, han advertido que se están convirtiendo, que ya se convirtieron en objetivos reales para Rusia, y ellos insisten con seguir enviando
más armamento y más funcionarios de la OTAN. Veremos qué va a pasar con esto, Nancy, en los próximos días. Sí, sí es. Yo quería cerrar con estas declaraciones de Orbán, porque él decía al final, ¿no? Y cito textualmente, estamos en una situación difícil y al mismo tiempo extraña, porque nunca hemos estado tan cerca de la paz y la situación militar nunca ha sido tan peligrosa como lo es ahora. Esta opinión de él tiene que ver con, él habla de que la situación con la resolución del conflicto en Ucrania puede pasar por el presidente estadounidense Donald Trump, ¿no? Después, presidente electo, después de asumir oficialmente el cargo, como él lo afirmó repetidamente durante la campaña, pues él había afirmado que terminaría con la guerra en 24 horas y es un poco esta a esta promesa que se aferra también Orbán, por eso habla de tan peligroso, tan cercano a la paz, pero bueno, hay que ver qué tan cercano a la paz realmente se está, porque hay muchos intereses de por medio. Nosotros hemos hablado en otras emisiones de lo que significa en términos monetarios, lo hemos explicado incluso con ejemplos reales, ¿no? Con ejemplos reales, y entonces cuando hay tanto dinero de por medio, no es como tan fácil como una declaración que pueda hacer, así sea el presidente de los Estados Unidos. Así es. Veremos qué pasa, Nancy. Estamos ante un conflicto donde las líneas entre enfrente de la batalla y la retaguardia se han difuminado completamente, ya no existen. Vemos a una Ucrania que está desesperada, que lo que hace es correr, donde los altos mandos de la OTAN ya no están seguros ni siquiera en las propias bases clandestinas, donde el Kremlin ha dejado claro que no hay refugio seguro, no hay búnker seguro para ellos. El que se atreva, funcionarios de la OTAN, que se atreva a desafiar a Rusia y a ir al terreno del combate, pues le va a esperar el mismo destino que a Miller y Potter. De todas maneras, nosotros estaremos llevándole todos los pormenores, amigos de Prensa Alternativa, de esta situación. Esto es pica y se extiende porque no va a ser ni el primero ni el último funcionario de la OTAN caído esta semana en Ucrania. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, a comentarlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, recuerden activar la campanita de notificaciones para que le puedan llegar todos los informes de primera mano que vamos a estar publicando en nuestro canal el día de hoy. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.